En el tema anterior vimos que quien quiere ser un ciudadano del reino de los cielos, una de sus características es que escucha con la actitud correcta. Y vimos que eso de escuchar con la actitud correcta significaba practicar lo que Dios nos va revelando. Hoy vamos a ver una mirada a otro aspecto del reino de los cielos. Un aspecto inquietante, yo diría, que también escandaliza y confunde a mucha gente. Jesús comparte otra enseñanza ahora para explicar una realidad que necesita ser conocida por todos. No deberíamos sorprendernos al encontrar que entre quienes se llaman seguidores de Jesús hay personas que no han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hay dentro de la iglesia o dentro de quienes dicen ser cristianos, gente que forma parte de esta familia, pero no como resultado del crecimiento de la semilla de la palabra, sino que fue directamente sembrada por el enemigo para hacer daño, así de simple y así de directo, con un doble objetivo, que es el de dañar al cristiano que lucha por crecer en Cristo y deshonrar al dueño de la iglesia, hacer que parezca inútil su trabajo. Es necesario ver cómo trabaja el Señor de la iglesia y cómo lo hace el enemigo que intenta destruirla. Y la otra enseñanza que pone en evidencia esta parábola que ahora vamos a compartir es que cuando llegue el final de los tiempos habrá una cosecha. Y aunque la iglesia esté infiltrada por personas puestas por el enemigo, el día de la cosecha llegará y allí separará a unos de otros. La gran diferencia, ¿saben dónde está? La gran diferencia entre los unos y los otros se encontrará en el destino eterno de cada uno de ellos. Y así lo contó Jesús. Veamos lo que dice el versículo 24 de Mateo. Ahí comienza diciéndonos que Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acá la parábola empieza contándonos que el dueño de un campo sembró una semilla muy buena, obviamente con miras a tener una excelente cosecha de trigo. Y todo salió bien al preparar el terreno, la semilla era la mejor y la siembra fue perfecta. El resultado debería ser, lógicamente, que las plantas crezcan fuertes y sanas hasta el día de la cosecha. Es lo lógico, cuando se hace un buen trabajo, ese debe ser el resultado natural. Sin embargo, el versículo 25 continúa diciéndonos, nos pone un pero, y cada vez que aparece un pero, algo va a complicar la historia como la venimos escuchando. Dice que mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. O sea que una noche, mientras todos dormían, un enemigo entró en ese campo bien sembrado, bien cultivado, bien trabajado, con la única intención de arruinarlo todo. Así fue que sembró cizaña, mala hierba, en el mismo lugar en el que se encontraba el sembrado de trigo. Los hombres, cuidadores del campo y demás, no vieron al enemigo actuando y haciendo este desastre. Y recordemos claramente que esta mala semilla fue sembrada por un enemigo con intención de destruir el trabajo del dueño del campo. Versículos 26 y 27 continúan diciendo que cuando brotó el trigo y empezó a formarse la espiga, apareció también la mala hierba. Veíamos ahora dos tipos de plantas distintas. Los siervos entonces fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en el campo? Entonces, ¿de dónde salió esta mala hierba? Las plantitas fueron creciendo y empezó a hacerse visible que había un problema, porque los siervos que cuidaban el terreno, lo regaban, lo notaron y se fijaron con cuidado, y cuando empezaron a detectar claramente lo que pasaba, se alarmaron y, para sorpresa suya, comprobaron que el terreno que había sido tan cuidadosamente sembrado se encontraba contaminado con una gran cantidad de cizaña entremezclada con el trigo. ¿Cómo podía ser? ¿La semilla será que habrá venido mala y entremezclada? No se podía entender el desastre que estaba delante de sus ojos. Alarmados entonces fueron
a contarle al dueño del campo lo que habían descubierto. El versículo 28 nos dice que esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Este los escuchó y entonces les dijo, ¿saben? Un enemigo sembró la cizaña entre el trigo. Entonces los siervos, que en una actitud muy buena y muy proactiva, digamos, quisieron ayudar de inmediato, en el mismo momento. Y aunque no recibieron ninguna orden del señor del campo, le propusieron ellos mismos una solución. Señor, podemos ir al campo y arrancar la cizaña para que el trigo pueda crecer sin problemas. La idea era buena, ¿no? Si arrancaban la cizaña, solucionarían el problema del campo y vencerían al enemigo arruinando totalmente sus planes. Qué buena idea que presentaron. ¿De qué manera interviene entonces el Señor frente a la propuesta de estos siervos que tenían esta tan buena idea? Les dijo, no, les contestó. Leo el versículo 29, ¿no? No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. ¡Apa! Claro, el dueño del campo quería mucho a su trigo y sabía que a esta altura del crecimiento, tomar esa decisión de empezar a elegir la mala hierba y arrancarla, iba a ser para problema porque se cometerían algunos errores, habría confusión y muchas plantitas del buen trigo serían arrancadas accidentalmente. Ambas eran parecidas en esta etapa de crecimiento. La cizaña había que eliminarla, de eso no cabe la menor duda, solo que este no era el momento. Seguramente eso era lo que el enemigo buscaba justamente provocar. El dueño del campo les dijo, déjenlas crecer juntas, no sea que al arrancar la cizaña juntamente arranquen también el trigo. Y en el versículo 30 continúa entonces la explicación. El dueño les dijo, dejen que crezcan juntos hasta el momento de la cosecha. Cuando les diré entonces a los segadores, recojan primero la mala hierba, átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Las dejaré crecer, les está explicando, ¿no es cierto?, hasta que llegue el momento de la cosecha. En ese momento, ahí sí, la diferencia va a ser evidente y no habrá errores. Entonces enviaré a mis segadores. Ellos primeramente se van a encargar de arrancar la cizaña, la van a atar en manojos y la van a quemar. Y después van a cosechar el trigo y juntarán todo ese grano en mis graneros. Los planes del enemigo van a fracasar. Pero su objetivo quedó clarísimo y evidente, es arruinar la obra salvadora de Dios. Fuerte, ¿no? Pero es lo que Jesús está enseñando en esta enseñanza. Entre quienes se dicen cristianos, hay hijos de Dios verdaderamente e hijos del diablo verdaderamente. Y hoy ambos están juntos. Lo cierto es que un día llegará cuando queden ambos separados definitivamente. Y otra gran verdad que se nos enseña acá también es que nosotros no somos quien para juzgar quién es buen trigo y quién es cizaña. No es nuestra tarea, por más que quisiéramos ayudar al Señor en esta situación, no lo debemos hacer. Claramente nosotros no estamos para discriminar quién es bueno y quién es malo, dentro de quienes se llaman cristianos o dentro de quienes forman parte de la iglesia. Lo cierto es que ambas plantas tendrán sus destinos eternos absolutamente opuestos. Por un lado, algunos tendrán al final de los tiempos la destrucción perpetua y otros la vida eterna. Jesús después les explicó claramente esta parábola a sus discípulos. Eso está en los versículos 36 hasta el 43. Y cuando la gente se fue, los discípulos quedaron a solas con Jesús y le pidieron entonces explicaciones sobre el simbolismo de lo que acababa de contar. Jesús es el hombre que sembró la semilla en el campo. Estoy contando ahora la explicación que Jesús da en esos versículos, ¿no es cierto? El campo de la parábola es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino, claramente, y la cizaña a los hijos del malo. El enemigo que siembra la cizaña entre el trigo es el diablo. El tiempo de la siega es el final de los tiempos y los segadores son los ángeles.
Lo que pasó con la cizaña es lo que ocurrirá con los que sirven de tropiezo, los que actúan con maldad. Al fin de los tiempos, su destino terminará siendo la destrucción eterna. Pero me encanta leer el versículo 23 y vamos a compartirlo para cerrar el tema de hoy, donde ahí Jesús explicando dice: entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga. Nuevamente lo mismo. No será casualidad que una persona sea trigo o sea cizaña. Hay una indicación de Jesús que tiene que ver nuevamente con nuestra decisión. Y es la misma que vimos en la parábola anterior. El que tiene oídos, que oiga. O sea que los justos van a resplandecer como el sol en su esplendor y estarán por siempre en el reino del Padre eterno. La parábola de Jesús termina dejando la elección a los oyentes. No es que haya buenos y malos predefinidos. El consejo de la parábola de Jesús apela directamente a nuestra libre decisión. El que tiene oídos para oír, oiga y entienda. Ojalá que el Señor nos ayude a no sorprendernos cuando vemos por ahí, dentro de quienes se llaman cristianos o aún dentro de la iglesia, gente que parece estar respondiendo a un Señor extraño, no al Señor de la iglesia, porque evidentemente habrá mucho de eso. Habrá dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, personas que el enemigo infiltró justamente para arruinarla, para que quizás muchos viendo la iglesia digan, bueno, si hay gente de esta calaña dentro de la iglesia, yo no quiero ser parte de esto, para arruinar el nombre del dueño de la iglesia, ¿no? Pero otra cosa que tenemos que aprender de esto es que nosotros no somos quienes para juzgar y que cuando llegue el momento Dios hará la separación entre los unos y los otros. Tu parte y la mía es ser lo que debemos ser, es ser lo que Jesús espera de nosotros. Simplemente permitir que el tiempo pase en la presencia del Señor, creciendo día a día a su lado, para que finalmente cuando llegue el momento de los frutos estemos dentro de la gran cosecha que el Señor hará al final de los tiempos y compartamos en la casa del Padre Eterno nuestra eternidad. Dios nos bendiga para que esta realidad pueda ser también la nuestra. Amén.